Ya está. Muy buenas tardes amigos, les habla Luis Antonio Chocano, Luis Antonio Insomniac, para ser transmitido en mi canal Resist Perú News, tanto en Facebook como en YouTube. Estoy acompañado aquí de mi señor padre, Luis Chocano, o mejor dicho, periodista retirado ya del antiguo periódico La Crónica, ¿verdad? El diario La Crónica, muy conocido en esa época. Buenas tardes, papi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Haciendo un esfuerzo muy buenas, resulta un poco contradictorio, Sí, pues no, estamos en porque, tiempos difíciles, ¿no? porque simplemente no hay motivo para estar muy contento. Ok, Hoy ok. justamente los dos estamos con una preocupación tremenda de que precisamente toda esta, todo este laberinto de un Congreso nuevo para año y medio Ujú. Sí, prácticamente sería inútil. correcto. ¿Por qué? Porque simplemente la, primeramente la gran posibilidad de que entre gente negativa no se puede negar. Es innegable. Al ser así, para mí es muy triste cuando ya casi me estoy yendo a los 87 años, ver que en mi país se habla mucho del bicentenario, celebrar más de 200 años de una supuesta independencia, cuando precisamente lo que está sucediendo ahora, el día 26, y lo que sigue es completamente negativo. Oscuro, ¿no? Negativo, no hay ningún motivo para ser optimista. Ujú. Correcto. En primer lugar, Ujú. el tiempo no va a alcanzar. Estamos en enero, en finales. Ujú. Va Claro. a quedar febrero. Recién en marzo comenzarían los ajetreos para instalar el Congreso, Se va a demorar 30 días en instalarse, mínimo. para, más que para instalarse, para comenzar a funcionar. Correcto. Y no tendrían más que un mes y pico, según las reglas, para aprobar el nuevo sistema electoral y algunas reformas políticas, como el caso de la inmunidad, por ejemplo. La inmunidad que fue motivo, entre otras cosas, del cierre del Congreso. Claro. O sea que lo que estamos viendo es que hay que ser ciego cuando vemos que se elige o se va a elegir un nuevo Congreso con los mismos vicios Y quizás con las mismas personas. y muchas personas camufladas, disimulando, pero que a la hora de las votaciones probablemente no tengan ni la menor voluntad de hacer reformas, porque no las tuvieron antes. Ese Claro, fue el motivo porque todos decían que se vayan claro. Que se vayan todos. y ahora van a tener que volver a repetir la población que se vayan. Que se vayan todos de Lo que verdad. sería bueno es que la población misma piense despacito, Ujú. vea los nombres y pueda terminar diciendo este o este o este son los que tendrían que haberse ido. ¿Qué hacen acá pretendiendo que yo los elija? Sí, pues, ¿qué están haciendo? ¿Para Están qué? burlándose. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, resulta pues que el tema es tan complicado
que se disuelve el Congreso, porque no sirven para nada. Resulta que esa disolución sería inútil, porque por lo pronto se ha hecho todo lo posible mañosamente, sin que nadie lo pueda impedir, en que el sistema electoral podrido, con personajes completamente discutibles, posiblemente el mismo presidente del jurado electoral tenga que ser procesado pronto. Y eso se están dirigiendo a un proceso electoral. ¿Qué han hecho? Simplemente han eliminado las vallas para favorecer a determinado partido, como lo hicieron en el 2016. Entonces la angustia, la preocupación en este momento es ¿qué va a pasar? La gente que va a votar o que no van a ir, podrán lograr que este Congreso realmente funcione o se anule. Yo, por ejemplo, quería adicionar que entiendo de que la gente que está frustrada por no saber por quién votar, probablemente en la inocencia natural de su origen y a veces de sus limitaciones, podría pensar que votando nulo, viciado o en blanco, incluso que sería el voto más inocente de todos, estaría haciendo, digamos, uso de su derecho a expresar una protesta. Pero resulta que al votar blanco, nulo, viciado, finalmente entran en el juego del sistema electoral y favorecen definitivamente no solo a los primeros en las listas, por una cuestión matemática, que básicamente es como decir, aquellos que votan nulo, viciado o blanco, es como si no hubieran votado porque se les va a descartar del padrón y simplemente si son un 20%, entonces solamente contamos al 80% y por lo tanto la torta es más grande para los que quedan. El gran problema viene a ser la situación de mucha gente. Muchísima gente son familias humildes. Entonces, podrían tener alguna voluntad de entender algo de que mejor es no votar, no ir. Por un asunto de decencia. Pero, ¿quién les ha explicado debidamente? ¿Qué medios? Si la mayor parte de los medios de difusión, ya sean televisión, periódicos, radios, etcétera, no dicen nada. Ni van a decir. Y entonces esta gente puede creer a la hora de votar que simplemente no votan, no ponen un nombre, vician el voto, anulan el voto, pero han ido a votar. Van a firmar una planilla. Un acta, ¿no? Y entonces, simple y llanamente, no es así porque esos votos nulos, viciados en blanco, van a ayudar a la mafia. Claro está. ¿Comprenderá esa gente este problema? No lo comprenden primeramente porque nadie ha tratado de explicarles. Porque no les conviene explicar. Lógico. Lo que deberían explicarles, se habla mucho de democracia. Y no puede haber democracia en la que la gente esté obligada Obligada a votar. a votar. Claro, es un voto obligatorio en este Porque país. siendo gente de escasos recursos, se fija mucho en los 70 soles. Claro, 20, 40 o 80. Y si alguien es obligado a votar, eso no es democracia. No, Democracia es la voluntad completa de la gente. Si quieren, lo hacen, si no, no. ¿Siempre el Perú tuvo voto obligatorio? ¿Siempre? Acá nunca ha habido algo favorable
al a pueblo. un sistema toda la vida. Por eso yo sostengo de que acá el bicentenario es una payasada, Claro, ¿bicentenario de qué? De esclavitud. porque no ha habido ninguna independencia. Ahí está. Desde un comienzo los mestizos se han apoderado del país Los y, renegados. y toda la vida ha habido conflictos, y conflictos de los más extraños. Se habla que el señor Piero era un bandido, Lo es. uno de los peores gobernantes que ha tenido el país, y sin embargo hay calles o avenidas que llevan su nombre Por supuesto. como un homenaje. Sí, pues. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues Creo que es sembrar, digamos, dolor o sembrar traumas en el subconsciente ciudadano para siempre tenerlo con la cabeza gacha y humillada, claro, haciéndole creer de que nosotros somos los que elegimos a estos corruptos, que ahora están, que ahora se fueron, que ahora quieren volver o que quieren reforzarse con más delincuentes, entre los cuales estos candidatos tenemos 200 o 230 sentenciados, diría que son más en suma de los inculpados sin sentencia que habitan Lurigancho a estos mismos momentos. Y además tenemos 1.300 proveedores del Estado que ya vienen laborando con este gobierno y que además se están presentando en estas elecciones. Digamos, eso solamente, esos dos datos que el mismo comercio los da, serían suficientes para indignarse. ¿No sabéis? pero nadie explica a la gente. Pues. ¿Qué ven? Los medios de difusión hacen todo lo contrario. En Claro. lugar de iluminar a la gente, más bien le dan a entender que la democracia es obligarnos a votar. Tú tienes que votar, tienes que salvar al Perú. Tu voto es así, es así. Y eso no puede ser, pues, porque Sí, pues. realmente, No, y lo peor de todo es apelar al miedo en el ciudadano, sabiendo que el ciudadano es muy susceptible por muchas razones, entre ellas, por supuesto, su falta de conocimiento, de información, pero les meten miedo, por ejemplo, para decirle que la clásica, ¿no? No votes por el partido del que está al último, porque vas a perder tu voto. La clásica del voto perdido. claro, pues ahí habría que ver en muchas ocasiones qué validez tienen las encuestas. Bueno, definitivamente no la Encuestas que tienen. muchas veces son manipuladas para poder Son pagadas. hacer caer en la trampa a la gente. Y todo es al revés. Es que desde que son un negocio y alguien les tiene que pagar, ellas nunca van a estar, nunca van a morder de la mano de la persona que les paga, ¿no? Es casi imposible eso. Y Montesinos lo demostró, ¿no? Hizo la denuncia, se rió incluso de que sí, pues él era muy hábil para pagarle a los dueños de las encuestadoras, ¿no? Que ahora con nombres artísticamente cambiados, pero que son los mismos, nos quieren vender ilusiones falsas. ¿Dónde están las tremendas cantidades de millones de dólares que han estado señalándose en este tema de Odebrecht y compañía? Se está señalando que muchos personajes se han llevado cualquier cantidad de dólares, impidiendo, si esto fuera un país democrático y justo, que exista una buena educación, un buen sistema de salud, ¿no? Hospitales como el Regagliati, que ya colapsó hace tiempo, Claro. y realmente, incluso, mientras otros se roban miles de millones, ni siquiera se aumenta el sueldo mínimo, ni siquiera se habla del sueldo mínimo. ¿Cuál es la disculpa? Si se están robando la plata, ni siquiera se les da a los jubilados, son más de 1 millón, una pensión razonable. Se le da una limosna. No está homogenizada. Se le da una limosna mientras
mucha gente que maneja el país en el Congreso, en el Poder Judicial, en los diversos gobiernos, se lleva la plata que correspondería a un país justo, a un país verdaderamente democrático, en el que no haya tanta desigualdad. Desigualdad, claro está. Y con tanta desigualdad vamos a celebrar cínicamente un bicentenario. No, Suena a una tomadura de pelo, pues. es para ponerse de negro y de luto. No. El drama que estamos hablando ahora es que si el Congreso comienza a tratar de funcionar en marzo, no va a tener casi ni un mes para aprobar, por ejemplo, el sistema electoral, que Para es reformar. imprescindible, Correcto. un nuevo sistema electoral. Ah, ¿Por qué? Porque al 13 de abril ya tendría un tope. Entonces se supone que en un mes y pico, esta gente que se hace tantos problemas para ponerse de acuerdo, es muy difícil pensar que se pongan de acuerdo, sobre todo cuando hay malas intenciones. sí, pues. Entonces, eso obliga a pensar que este Congreso es inútil porque no va a poder lograr en tan poco tiempo lo principal que hay que reformar. Ese es el tremendo problema. Sí, tenemos acá el perrito que está ladrando y está reclamando también porque dice, no es justo, es indignante, no pueden votar por esos perros que están presentándose al ¿A quién Congreso. le da ese perrito? Yo soy mejor, dice el perrito acá. ¿A quién le da? Ahorita lo voy a hacer correr un poquito más allá para que no nos quite protagonismo aquí. Quiero aprovechar de saludar a las personas que están en sintonía de este en vivo, este directo, comenzando por Edson Rengifo desde Inglaterra. Arriba Alianza, dice. Bueno, arriba el Perú, hermano. Cambio de constitución, más nada, sugiere. ¿Qué dices eso, papi? Por supuesto, no hay que cambiar la Constitución 100%, Claro, es no es lógico, necesario, no es necesario, claro. pero hay que cambiar una buena parte. Bueno, un buen capítulo, sobre Sí. todo el capítulo Y económico. los propios fujimoristas niegan eso. Ellos admiten que hay que cambiar algunas partes de la Constitución. Aquí Josefinga también nos saluda, buenas tardes. Dice, ¿qué me dice? A ver, espérate. Ya, sí, los medios tradicionales nunca hacen su labor de informar, más bien de desinformar porque son parte del mismo sistema neoliberal. Es el gran problema de que tenga uno la frescura de hablar de democracia cuando se le engaña a la población permanentemente. Correcto. Permanentemente. Saludos también a Rosaluz. Presente, sí, ya escuchaste al perrito, un perrito luchador, un perrito guerrero. Edson comenta, sí, pues ya está tomando protagonismo el perrito alias Mulder. A ver, un ratito coge esto y sigue conversando con nuestros amigos. Sí, pues. Estamos hablando de la reforma electoral y especialmente de un verdadero cambio del sistema electoral que no se va a producir con este nuevo Congreso. Así ya regreso, sigue tú. Sí, lo más probable. Es una gran pena. Una gran pena porque simple y llanamente el tiempo es muy corto. Tendría que haber una muy buena voluntad de los congresistas y como se ve que muchos todavía de los que estaban en el anterior Congreso volverían acá, no puede haber mucho optimismo. No puede haber optimismo de que exista voluntad de verdaderamente batir un récord y en un mes hacerlo más urgente. Correcto. Acá tenemos una pregunta de Paul Bernuy Salazar, bienvenido.
¿En abril vence la fecha para la reforma de partidos políticos? Pregunta. Claro, claro. O sea que tendrían solo un mes para igualar la reforma. Es ahí el tema es, El peligro. tenemos un mes escaso para reformar el sistema electoral, que es un desastre. Es una burla para los votantes. Tendríamos un mes para reformar todos los temas políticos, como el tema de la inmunidad, el tema de que estás hablando del voto obligatorio. del- Bueno, el voto obligatorio no va a ser un tema en Más que- debate. más que todo, sí. A nadie le interesa hacer democrático el voto. Pero esto que nos dices está basado en lo que has leído también en el semanario de Hillebrand. Bueno, es el único También medio también, informativo, sí, en todo caso, que dice los datos que los otros medios no dicen. Eso no quiere decir que dependamos solamente de ellos, porque ahora, gracias a Dios, existen también las redes sociales y otros medios informativos, pero Claro. siendo que en todo caso la información es precisa, Da mucho miedo lo que está sucediendo. Da mucho miedo porque es casi un hecho de que ese mes no va a alcanzar. Y hay mucha de esa gente, ojalá los electores tuvieran la atención de fijarse a quienes pueden elegir o no, porque muchos van a estar ahí con la intención de volver a la misma maña del Congreso anterior, que hicieron todo lo posible por postergar la reforma. ¿Por qué ese Congreso, que tuvo prácticamente 4 años, no reformó el sistema electoral? Con esa misma mala intención van a seguir actuando acá. pues, Porque los partidos que estarían sobresaliendo en este momento, toditos han estado complicados. Toditos son parte de lo que la gente decía, que se vayan todos. sí, pues, El fujimorismo. la Prismo. El aprismo no está, felizmente, estaría rezagado, pero, Sí. pero Claro, aprismo- esa es la otra noticia, ¿no? Que dan ahora, que estadísticamente estarían prácticamente fuera. Ya, bueno, se va el aprismo. El aprismo y el Solidaridad pero el Nacional. fujimorismo representa el Claro. aprismo también. Y son los más fuertes. Nadie recuerda que el aprismo creó al fujimorismo. Claro está. Y nadie quiere decir eso. Por eso hay 4 gatos del APRA que conducen el Congreso. Y esto que mencionaste antes, ¿no? De que en el APRA se hizo aparentemente una elección democrática interna, pero que no se respetó. No se respetó, ni dicen nada, nadie informa de que si se respetó o no se respetó, nada. Pero está de hecho, eso no es algo que estemos inventando, ¿no? O sea, Claro. Mauricio Mulder simplemente se autoproclamó el Habría- candidato Tendría que primero en respondernos, la lista. demostrarnos si Mauricio Mulder fue elegido en elección interna. Tendría que demostrarlo en todo caso. Tendría que demostrarlo. Y nadie habla de eso, porque los medios hablan lo que les da la gana. Por supuesto, por supuesto. Engañan a la Satanizan. gente en todos los estilos. Es que ellos también viven de vender la noticia en lugar de simplemente brindar la información que es derecho del público. O sea, ellos Claro. interpretan de que como es un negocio ya privatizado, monopolizado encima en este país, la información no es un producto que se vende al mejor postor y que se tergiversa a gusto para simplemente manipular a la población. Por ejemplo, antes de terminar, algo demasiado conocido, que la gente hasta tendría una justificación para hacer marchas y un gran escándalo. No digo como Chile, pero de repente algo parecido. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, quizá abrumada por sus obligaciones para su hogar, porque tienen pocos recursos, no sé, hay algunos motivos que posiblemente les impidan, pero ¿cómo puede ser que durante décadas o siglos, porque aquí van a celebrar más de 2 siglos de independencia, Qué humillación. y toda la vida
con apuesta, que salga alguien a decirme lo contrario. Toda la vida se ha engañado a la gente. Toda la vida los políticos le han dicho, le han dado puesto el cielo en la tierra para que los elijan. Y una vez que los elegían, se veía claramente de que era un engaño. Se han tirado encima. Y el sistema electoral, ¿acaso no debería contemplar eso de manera muy importante? Que si un político engaña a su población, ese político tiene que ser eliminado. Inhabilitado de por vida. Claro. Y hay algo que también estoy ¿Dónde está eso? recogiendo de varias amistades y de varias conversaciones. Una es la inhabilitación perpetua en cargos públicos para aquellos que delinquen probadamente, que eso está en las 10 vigas maestras de Ricardo Belmo. Una nueva de la que estoy enterado es un proyecto de ley que nazca del ciudadano, del pueblo, para mediante una recolección de firmas se pueda presentar a un congreso que posiblemente lo quiera descartar como un proyecto de ley que castigue con cadena perpetua los actos de corrupción, pero luego sea llevado a referéndum. Es una vía un poco, digamos, todavía para estudiarla, que me parece muy viable, pero hay que estudiarla. Y lo otro es, bueno, básicamente la idea de que aquellos que han delinquido por décadas en este país, como lo son los 6 presidentes que ya prácticamente son convictos, o en una presentencia, y son mucho más claros, más que se pudran en la cárcel, lo que quisiéramos es que devuelvan lo que han robado, ¿no? Así como en México, que se ha creado un instituto para eso, para que devuelvan lo robado. Entonces yo diría, después de que devuelvan lo robado, lo único que quedaría antes de que meterlos presos y mantenerlos todavía pagándoles su vida, es que desterrarlos, ¿no? Mandarlos fuera del país al que nunca quisieron, nunca amaron, al que nunca representaron, más bien quisieron venderlo por pedazos. Hay un detalle, por ejemplo, a propósito de eso. Uh-huh. Primero, claro, engañar a la gente, y no a 4 gatos, sino engañar a miles, de tener un castigo. Nunca se castiga. Uh-huh. Pero también hay una serie de aspectos que realmente a través del tiempo alguien puede decir algo ni le hacen caso. Claro. No hay voz para los invisibles ni No, para no, los no, 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 no. del pueblo. Un ciudadano cualquiera que votó por fulano lo va a buscar al Congreso y lo ve, pues. Uh-huh. Lo mandan al diablo. Por supuesto. Eso no es- eso no Es es que los medios democracia. de comunicación, como dice acá Joseph Finga, reciben dinero de los gobiernos por concepto de publicidad estatal, y de esa forma se callan la boca porque no van a morder la mano del que les da de Claro, comer, son sobornados. ¿no? Por supuesto. La prensa mermelera es el gran enemigo del pueblo, Sobornados. dice Francisco Alvarado. Claro que sí. Saludos, Carlos. Eso es lo Así. principal. En este caso, tristemente, esta oportunidad es para resaltar algo que quisiéramos que no suceda, Inminente. que ojalá no suceda, que sucediera algo inesperado Uh-huh. para que no se perjudique tanto al país. Claro. Y que se hizo una Porque verdadera reforma, ¿no? realmente esta elección sería completamente inútil. Inútil. Entonces tendríamos que trasladar las grandes reformas, si es que lo quieren hacerlas los sinvergüenzas, que siempre van a estar encadamados buscando que estar en el Congreso, porque ahí tienen que defender grandes intereses. Entonces es un problema pues tremendo, ¿no? Claro. Bueno, en todo caso, para finalizar, ¿qué nos queda? No es muy alentador decirle a la gente cumplan con su deber cívico y vayan a votar, porque estaríamos diciéndoles vayan al matadero o córtense la cabeza. Claro. O humíllense, ¿no? Agachen la cabeza, peor todavía. Nuestro himno nacional dice, la humillada cerviz levantó. Esa parte del himno a veces ha sido cercenada del cántico de todos los lunes. Bueno, nosotros invitamos a que levanten la cerviz. Por ejemplo, finalmente,
algo que muy difícil se va a hacer. Pero, por ejemplo, si existieran en el sistema electoral, por decir, 100.000 votantes que no votan, ya no se les debería cobrar La multa. la multa. Claro, eso así como Porque ese número es respetable, así como no se extraordinaria es. respeta. Claro. Si Eso. quieren demostrar que respetan a las poblaciones, que le están, como dice hay un colega mexicano que siempre habla de eso, a las poblaciones que les dan de tragar, A esos políticos. si no respetan a las poblaciones, entonces ¿a dónde vamos? Claro. 100.000 o más personas que no votaran, o una cifra parecida, tendría que ser respetado y no cobrarle multa, Sí, pues. porque ya es un volumen respetable. Claro que sí. Habrá aquellos que podrán pagar la multa, aquellos que también podrán exonerarse, como yo en alguna vez, creo que en 3 oportunidades ya no he votado. Solamente una creo que he pagado multa. Pero no hay que temerle tampoco a eso. Yo por mi edad me quedo tranquilo, Está exonerado. en otras circunstancias me gustaría votar, pero Claro. realmente, Y lo ha hecho. realmente no, Se me apagó. Se me apagó esa vaina porque